comenzar la conversación con el sociólogo Miguel Ángel Forte, el gusto de saludarlo, un hombre de mucho estudio, de fuente permanente en el mundo intelectual y también últimamente mediático, para ver qué nos está pasando en esta llamada ahora post-pandemia y como sociedad global y como sociedad argentina en particular. Si te parece, Miguel Ángel, empezamos por algo facilito. ¿Cómo ves a la sociedad argentina? ¿Estamos en qué etapa en estos momentos? Mira, desde un punto de vista general, global, vamos a decir que acá hay un problema básico, que es una aceptación social de un 40% de pobreza. Eso es el indicador más fuerte que la desigualdad se acepta. Si la desigualdad se acepta de manera natural, es porque el núcleo duro de la concepción del mundo llamado de derecha, esto es, pensar que el orden social necesita inexorablemente la desigualdad, es una sociedad que para estar de moda se está derechizando como todo el planeta Tierra, que gira en esa perspectiva, porque como yo digo, siendo un hombre de izquierda, todos lo saben, un viejo trosco, psicobolche, todos lo saben, debo decir que la derecha nos está robando los trapos a la izquierda, porque se ponen rebeldes, se ponen contestatarios. Siempre han hecho eso, ¿no? Porque el nazismo también fue contestatario, ¿no? Era tan contestatario que nadie le daba bola, salvo Trotsky, Churchill y Young, ¿no? Young, que miraba los sueños de los pacientes y decía, acá se viene una terrible. Churchill, que decía, tómense esto en serio, y Trotsky, que decía, hagan un pacto grande, toda la sociedad política, para evitar esta catástrofe. Bueno, pero como las catástrofes también son funcionales, ¿no? Uno después empieza a estudiar y Bueno, decir, bueno, pero pero Stalin en realidad debería... como hombre trosco que sos y que te reconoces en tu pensamiento crítico del capitalismo, la cuestión pandémica puso más de relieve las contradicciones del sistema o no? Mira, evidentemente sí, o sea que transparentó un poco más la desigualdad, ¿no? Afectó en realidad, si bien es un virus que ataca a cualquiera, la resolución frente al problema afectó a los sectores más necesitados, ¿no? Se empezó a decir, digamos, que el aislamiento era un privilegio de clase. Yo era un poco cauteloso con esa concepción porque no alentaba lo que había que hacer era el cuidado. Pero en realidad la única forma de haber enfrentado la pandemia, cosa que no lo hicimos por otra parte, era un proyecto comunitario y de disciplinamiento social, pero había que ver todo el formato de la economía. Pero la mayoría de Si tus vos lees a colegas Chomsky, perdón, perdón que te interrumpa, no, por discúlpame, favor. pero si vos lees o revisás las declaraciones de los principales, entre los cuales estás vos, pero estoy tomando la masa más amplia de intelectuales de Argentina, se pusieron muy quisquillosos con respecto a las pérdidas de libertades individuales y Bueno, digamos, del ahí Estado. está. El tema de la libertad, ¿no? Que es un elemento que tomó, es un significante flotante, diríamos a la manera de Laclau, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, entre la igualdad y la jerarquía es izquierda o derecha. Ahora, la libertad es la pregunta, ¿cuál es una sociedad más libre? Es decir, yo soy de los que piensa que la libertad, si no hay igualdad, es una libertad de pocos, ¿no? Este es el problema central. La libertad individual con una pandemia es necesidad del Estado, y ahí soy un socialista estatista, digamos, hay que frenar la libertad individual, porque nosotros dice Luhmann, dice una cosa interesantísima. Si nos preguntan qué es un valor, nosotros nos quedamos en silencio. ¿Qué es un valor? Ahora, si discutimos valores, se entiende qué es, ¿no? O sea, la libertad o la vida de las personas, ¿qué está primero? Y yo creo la vida de las ¿Y personas, por qué ¿no? perdió el gobierno de Alberto ese paradigma cuando estaba en la mesa redonda con Larreta y Kichilov? Una imagen en ese momento positiva de más del 70%, hoy por el piso. ¿Por qué se quedó a mitad del camino y hoy no le cree Bueno, nadie? en realidad fue el tema, yo mira, si yo un poco paso el aviso, yo hice 304 reflexiones al sur de la pandemia, arranqué con las filminas, milité la cuarentena y me dejó en el camino. Alberto enseguida se aburrió, a los 15 días largó las filminas y se aburrió porque empezaron a correrlos, los runners empezaron a correrlos por derecha, la libertad, hay que abrir el mercado porque se cae la economía,
y el PRO en realidad hegemonizó la forma de enfrentar la cuarentena. Y este fue el resultado electoral del último domingo, ¿no? Si las PASO en realidad reflejaron cómo se fue corriendo la sociedad hacia las posiciones del PRO y el gobierno quedó atrás de esas posiciones. Bueno, de hecho No el pudo. gobierno está con el eslogan de que estamos ya en el día después, en la pospandemia, ¿no? Y vos fijate las propagandas. Yo hago, la vez pasada comentaba esto, las propagandas que están haciendo ahora el gobierno no parece que fueran el partido gobernante. O sea, parece que están hablando de algo diferente de lo que vienen haciendo hasta ahora, que se arrepintieron de lo que están haciendo hasta ahora. Hay una crítica a lo que se está haciendo hasta ahora. Bueno, esta es la pregunta que nos estamos haciendo, Pero ¿no? ¿cómo te Pero parás en con realidad alguien cambió la como... postura, ¿Cómo te parás cambió la con, postura por una cuestión electoralista. ¿Cómo te parás con alguien como el Papa, que de él se puede decir muchas cosas, pero no que no tenga una pata social, una conciencia social, y que ha dicho en el coloquio de IDEA en las últimas horas, dejando un video, hay que dejar de lado, de alguna manera, la pata permanentemente de planes sociales, etcétera, y generar empleo? ¿Cómo ves vos ese debate? Bueno, en realidad, a ver, yo en términos generales estoy de acuerdo con esa postura que hay que generar empleo. Lo que pasa es que este es un problema no de los que no tienen empleo. No es un problema del trabajo, es un problema del capital. Es el capital el que tiene que generar las condiciones de trabajo para que haya fuerza laboral, digamos. Es decir, yo creo que hay un desplazamiento del capitalismo hacia todo lo que tiene que ver con sistemas, Mercado Pago, todas esas empresas que han, digamos, crecido mucho en pandemia, son las que hoy en día son las que están, las farmacéuticas. No es que todo el capitalismo está en crisis, hay un sector principalmente que tiene que ver con la mano de obra a la vieja usanza, que eso sí, por supuesto que hay que promoverlo, pero si no hay inversión, no hay capital, no hay empresas que se construyan, no hay proyectos laborales, bueno, no queda otro remedio que subsidiar para evitar una catástrofe, ¿no es Hay un mal cierto? de estos tiempos en la democracia que yo lo he visto en las últimas elecciones a partir de la vorágine de las redes y de los trolls y de un montón de acciones que se generan para generar una fuente de opinión, inclusive más potente que los medios tradicionales, que es si a un gobernante le hacen así, está bajando la imagen por un par de opiniones más allá de su mala gestión. Y las elecciones, en vez de ser un elemento correctivo para que gobiernen mejor, pasan a ser en la Argentina un elemento casi funerario. Es decir, hay un gobierno que si pierde este próximo 14 de noviembre las elecciones nuevamente, y inclusive por mayor ventaja, con la oposición prácticamente se ve a un Alberto liquidado. ¿Es un error propio de cómo se configuró esta coalición de gobierno o es un problema de las democracias actuales? Mira, hay varias cosas que vos tocaste. Desde un punto de vista general, yo diría, hay un autor que lo vengo siguiendo hace tiempo, que es Byung-Chul Han, ¿no? Que habla de Acá la lo sociedad. tenemos, acá lo Muy tenemos. bien, ese es el anteúltimo, porque el último todavía no llegó a la Argentina, y es no cosas, ¿no es cierto? Es decir, sociedad paliativa. ¿Qué queremos decir con esto? Vos lo viste perfectamente, lo leíste. Es una sociedad que no quiere sufrir. Y la política paliativa va con eso. Entonces, en vez de poner los problemas y ver qué partido te lo resuelve mejor el problema, pasa por al lado de los problemas y es una lucha entre simpáticos y simpáticas, ¿no?